Durante 4 años dormí en camas de narcos, comí en sus mesas, lloré en sus funerales y grabé cada palabra que dijeron con un dispositivo del tamaño de un botón cosido en el forro de mi chamarra. 4 años. 1461 días de mentir con la misma cara con que les sonreía. La CIA me reclutó cuando tenía 27 años y me prometió tres cosas: protección, dinero y una vida nueva cuando terminara. Cumplieron dos. Adivinen cuál no cumplieron. Me llamo Camila Rivas. Me conocieron como la infiltrada, aunque ese nombre lo supe después, cuando ya no importaba quién me llamara cómo. Y lo que voy a contarles esta noche no aparece en ningún informe oficial, porque los informes oficiales son la versión que los gobiernos necesitan que exista. Esto es la versión real. Nací en 1981 en Culiacán, Sinaloa. No en una familia del narco, no directamente. Mi padre era maestro de secundaria, de los que creen que la educación puede cambiar el mundo y que trabajan toda su vida para demostrarlo sin lograrlo del todo. Mi madre vendía ropa en un tianguis los fines de semana y cosía uniformes escolares entre semana. Éramos clase media baja, que en Culiacán significa que conocías el negocio de cerca, pero no eras parte de él, que veías las camionetas y los relojes y las casas nuevas y sabías exactamente de dónde venían sin que nadie tuviera que explicártelo, que aprendías desde chica que hay preguntas que no se hacen y conversaciones que no se tienen, aunque todos sepan de qué se trata. Estudié Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Fui buena estudiante, de las que leen más de lo que el programa exige y que hacen preguntas que incomodan a los profesores. Hablaba inglés con fluidez, porque había pasado 2 veranos en San Diego con una tía que llevaba años viviendo del otro lado. Ese inglés, más que cualquier otra cosa, fue lo que me puso en el camino que tomé, o más exactamente. Fue lo que hizo que cierta gente me pusiera en ese camino sin que yo terminara de entender completamente a dónde llevaba. Me contactaron en 2008, un año después de graduarme. No fue una llamada dramática, ni una reunión en un edificio de cristal con agentes de traje. Fue una mujer de unos 40 años, bien vestida, con acento del norte de México, pero con una manera de hablar que tenía algo de los dos lados de la frontera. Se presentó como consultora de una organización no gubernamental que trabajaba en temas de seguridad regional. Me pidió una reunión para hablar sobre oportunidades de trabajo. Fui porque necesitaba trabajo y porque la propuesta sonaba legítima. En la primera reunión, no dijo nada que no pudiera decirse en voz alta en cualquier café público. Me preguntó sobre mis estudios, sobre mis idiomas, sobre mi conocimiento del contexto de Sinaloa, sobre mis contactos sociales. Tomó notas con una pluma cara en una libreta cara y al final me dijo que estaría en contacto. En la segunda reunión, 3 semanas después, el tono cambió. Me explicó quién representaba realmente. No con esas palabras exactas, pero con suficiente claridad para que no hubiera ambigüedad. Y me explicó lo que necesitaban de mí. Necesitaban a alguien que pudiera entrar a los círculos sociales de una organización específica en Sinaloa sin levantar sospechas. No como operativa de campo con entrenamiento de combate, como lo que yo ya era, una mujer joven, inteligente, de Culiacán, con el perfil social correcto para moverse en ciertos ambientes sin que su presencia fuera anómala. Me explicaron que habría entrenamiento, que habría respaldo, que habría un protocolo de seguridad que me protegería en todo momento. Usaron esa frase, en todo momento. La recordé años después con una amargura que no tiene nombre preciso en ningún idioma que hable. Pregunté por qué yo. La respuesta fue honesta en su manera calculada, porque tenía el perfil, porque hablaba inglés, porque era de Culiacán sin ser del negocio, y porque era mujer. Una mujer en ese ambiente genera menos alarma que un hombre, explicó.
Los hombres del narco bajan la guardia de maneras que no bajan con otros hombres. Eso era exactamente lo que necesitaban. No me gustó la manera en que lo dijo, con esa frialdad analítica que reducía mi género a una herramienta táctica. Pero tampoco pude refutar la lógica. Dije que lo pensaría. Tardé 4 días. En esos 4 días pensé en mi padre con sus 30 años de maestro y su sueldo que nunca alcanzaba del todo. Pensé en mi madre cosiendo hasta la madrugada para que yo pudiera ir a la universidad. Pensé en Culiacán y en el peso de crecer en una ciudad donde el negocio era el horizonte invisible de todo. Y pensé, con la arrogancia de los 27 años, que yo podía entrar a ese mundo y salir intacta, que era suficientemente inteligente, suficientemente disciplinada, suficientemente consciente de los riesgos para manejarlo. Esa creencia, esa soberbia disfrazada de confianza, fue el primer error de una lista que tardaré el resto de mi vida en terminar de contar. Dije que sí. El entrenamiento duró 8 semanas en una instalación que nunca supe ubicar exactamente, porque los traslados se hacían con los ojos vendados. No era entrenamiento de acción directa, no era lo que se ve en las películas de espías. Era entrenamiento psicológico y técnico. Cómo construir y mantener una identidad falsa bajo presión sostenida. Cómo manejar conversaciones que intentan verificar información sin que la verificación sea perceptible. Cómo usar los dispositivos de grabación que me darían, que eran tecnología que en ese momento yo no sabía que existía en el nivel de miniaturización que tenía. Cómo identificar señales de que mi cobertura estaba en riesgo. Y cómo activar los protocolos de extracción si la situación se volvía insostenible. Lo que el entrenamiento no me enseñó, lo que ningún entrenamiento puede enseñar, es cómo mantenerse emocionalmente intacta cuando vives una mentira durante años. Cómo separar la persona que eres de la persona que finges ser cuando esa separación tiene que mantenerse sin fisuras durante meses y luego años. Cómo no perderte en la identidad que construiste, porque la identidad que construiste empieza a conocer a personas reales, a crear vínculos reales, a vivir experiencias que no son falsas, aunque el contexto en que ocurren lo sea. Eso no se enseña, porque probablemente no se puede enseñar. Se aprende en el campo, a un costo que nadie te advierte completamente de antemano. Mi cobertura era la de una mujer que había crecido en Culiacán, que había estudiado administración de empresas, que había trabajado en contabilidad para varios negocios en la ciudad y que buscaba trabajo con organizaciones que pagaran mejor de lo que pagaban los negocios legales. Era una historia creíble porque era casi verdad. Cambié relaciones internacionales por administración. Cambié la universidad real por una que podía verificarse con registros que habían sido construidos cuidadosamente. Y el resto era tan cercano a mi historia real que podía contarlo con la fluidez de quien recuerda en lugar de quien inventa. La entrada al círculo que me habían asignado infiltrar fue gradual y en 2 etapas. Primero los márgenes, los negocios de fachada, donde la organización lavaba dinero y donde una contadora con recomendaciones correctas podía encontrar trabajo sin que su presencia generara alarma. Luego, a través de ese trabajo y de los contactos que fue produciendo, el círculo interno. No el núcleo duro, no al principio, pero suficientemente adentro para que los dispositivos que cosían en mi ropa cada semana, cuando me reunía con mi contacto de la CIA, capturaran conversaciones que valían lo que ningún cargamento interceptado puede valer. Información sobre estructura, sobre personas, sobre el mapa real del poder. Los primeros meses fueron los más técnicamente difíciles. Mantener la cobertura requería una atención constante que consumía una energía que no sabía que tenía. Cada conversación era una actuación que no podía permitirse un error. Cada pregunta que alguien me hacía sobre mi pasado requería que accediera instantáneamente a la versión construida sin vacilar.
sin la pausa que delata al que busca la respuesta correcta en lugar de recordar la verdadera. Me dormía repasando mi propia historia falsa para que se volviera tan automática como la verdadera. Y luego, cuando la cobertura se estabilizó, cuando me volví parte del paisaje cotidiano de ese mundo, llegó algo que no esperaba. Empecé a ver a las personas, no a los objetivos, no a los actores de la operación, a las personas, con sus historias, sus contradicciones, sus momentos de humanidad que coexistían con cosas que no tenían nada de humano. Y esa visión, que era precisamente lo que hacía que mi trabajo fuera efectivo, porque me permitía entender motivaciones y predecir comportamientos, era también lo que empezaba a erosionar la distancia que necesitaba mantener para hacer ese trabajo sin destruirme. Eso fue lo que nadie me advirtió, que el peligro más grande no estaba en que me descubrieran, estaba en que me quedara. El primer hombre que me miró como si supiera quién era realmente se llamaba Aurelio. No era jefe, no era sicario, no era ninguno de los perfiles que el entrenamiento me había preparado para manejar. Era contador, el contador real de la organización, el que llevaba los números que nadie más podía ver, el que sabía exactamente cuánto entraba y cuánto salía y a dónde iba cada peso. Tenía 40 años, anteojos de armazón delgada, manos de oficinista y una manera de observar a las personas que era tan precisa que la primera vez que sus ojos se posaron en mí sentí algo que no había sentido en los meses anteriores. La posibilidad real de ser vista, no descubierta, vista. Hay una diferencia que solo entiende quien ha vivido meses siendo invisible a propósito. Me contrató para trabajar bajo su supervisión directa en la contabilidad de 3 negocios de fachada: una distribuidora de productos de limpieza, una empresa de transporte escolar y una constructora pequeña que básicamente existía en papel y en un par de obras menores que justificaban el flujo de dinero que pasaba por sus cuentas. El trabajo era real, en la medida en que los registros que yo manejaba eran registros reales de dinero real. La diferencia entre lo que hacía yo y lo que hacía cualquier contadora en cualquier empresa legítima era simplemente que el origen del dinero que registrábamos no era el que los documentos decían que era. Aurelio me enseñó las mecánicas del lavado con la misma paciencia didáctica con que un profesor enseña álgebra, sin dramatismo, sin el peso moral que el tema hubiera tenido en cualquier contexto normal. Era un problema técnico para él: cómo mover cantidades específicas a través de estructuras específicas, de manera que el resultado final fuera auditable sin levantar alertas. Le fascinaban los detalles, los puntos donde el sistema podía fallar si alguien no prestaba suficiente atención, las soluciones elegantes para problemas de flujo que se presentaban cuando los volúmenes cambiaban de manera irregular. Escuchándolo hablar de su trabajo, era imposible no notar que era extraordinariamente bueno en lo que hacía. Ese reconocimiento me perturbó más de lo que esperaba, porque reconocer la competencia de alguien en ese contexto se sentía como una traición a algo, aunque no sabía exactamente a qué. Los dispositivos de grabación capturaban todo: cada conversación en la oficina, cada reunión donde yo estaba presente, cada llamada que recibía en el teléfono que la organización me había dado para trabajo. Me reunía con mi contacto de la CIA cada 2 semanas, siempre en lugares distintos, siempre con coberturas diferentes, para justificar mi ausencia de la rutina normal. Le entregaba los dispositivos usados y recibía los nuevos, junto con instrucciones sobre qué tipo de información priorizar en el siguiente periodo y preguntas específicas sobre personas o situaciones que habían surgido del análisis de las grabaciones anteriores. Esas reuniones eran las únicas horas en que podía ser completamente yo misma, y esa rareza hacía que fueran simultáneamente aliviadoras y desorientadoras. Aliviadoras porque bajaba la guardia completamente por primera vez en semanas.
desorientadoras porque al bajar la guardia me daba cuenta de cuánto había cambiado la persona que quedaba cuando no estaba actuando. Empezaba a ser difícil distinguir cuáles de mis reacciones eran Camila Rivas la infiltrada y cuáles eran Camila Rivas la mujer real. Esa confusión la reporté a mi contacto en términos clínicos, usando el vocabulario que el entrenamiento me había dado para describir estados psicológicos. Ella tomó notas. Dijo que era normal, que tenía que ver con la duración de la operación, y me recordó los protocolos de manejo de identidad que habíamos cubierto en el entrenamiento. Salí de esa reunión con la sensación de que lo que yo estaba describiendo como confusión existencial, ella lo estaba procesando como dato operativo. Eso también era una forma de soledad. El primer evento de violencia que presencié directamente ocurrió a los 7 meses de estar dentro. No fue algo que Aurelio me mostrara, ni que nadie me presentara como parte de la operación. Fue algo que vi, porque estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, que en ese mundo es la causa más común de ver cosas que no estaban en tu agenda. Había un problema con un chofer de la distribuidora, alguien que había estado desviando mercancía en cantidades pequeñas pero constantes. El manejo del problema ocurrió en el patio trasero de la bodega principal, mientras yo estaba adentro completando registros que necesitaban terminarse ese día. Escuché lo suficiente para entender lo que estaba pasando. No vi el resultado directamente, pero vi al chofer cuando lo sacaron, y lo que vi fue suficiente para completar la imagen. No lo reporté de manera especial en mi siguiente reunión con la CIA. Era información sobre una persona sin relevancia estratégica para la operación. Mi contacto lo registró como dato contextual y continuó con las preguntas sobre los temas de mayor prioridad. Esa transacción, la normalización de la violencia como dato contextual en lugar de como evento con peso moral, fue algo que ocurrió en mí también de manera gradual, no de manera completa ni permanente, pero suficientemente como para que meses después pudiera sentarme en una reunión donde se tomaban decisiones sobre personas y registrar los detalles relevantes para la operación, sin que el horror se instalara en mi cuerpo de la manera en que debería haberse instalado en alguien que todavía era completamente la persona que había sido antes de entrar. El ascenso dentro de la organización llegó porque Aurelio me recomendó para trabajo de mayor responsabilidad. No lo hizo por razones sentimentales, ni porque tuviera sospechas que quisiera confirmar manteniéndome cerca. Lo hizo porque era genuinamente buena en el trabajo y porque en ese ambiente, como en cualquier ambiente, la competencia reconocida eventualmente encuentra su nivel. Me pasaron a manejar las cuentas de operaciones más grandes, a estar presente en reuniones donde los números que yo administraba se discutían en el contexto de las operaciones que los generaban. Eso me dio acceso a información que las grabaciones anteriores no habían podido capturar. Conversaciones sobre rutas activas, sobre contactos en el sistema oficial, sobre los nombres de las personas que garantizaban que ciertos cargamentos pasaran sin interferencia. Esa información era exactamente lo que la operación necesitaba. Las grabaciones de ese periodo produjeron, según me dijo mi contacto con una satisfacción que no intentó ocultar, más material utilizable que todo lo anterior combinado. Me dijo que la operación estaba siendo considerada un éxito significativo en los niveles superiores, que mi trabajo había sido excepcional, que había personas en Washington que conocían mi nombre, aunque no mi identidad real, y que lo mencionaban con respeto. Sentí algo ante eso que debería haber sido orgullo profesional, y que en realidad era una mezcla más complicada. Satisfacción por el trabajo bien hecho, mezclada con una incomodidad que no podía articular completamente, pero que tenía que ver con el hecho de que el material utilizable que tanto satisfacía a Washington eran las voces de personas que me habían tratado con respeto, que me habían enseñado cosas, que en algunos casos habían mostrado hacia mí una consideración genuina
que yo estaba traicionando grabación por grabación. Conocí al jefe de la plaza directamente a los 18 meses de estar dentro. No fue una presentación formal. Fue en una reunión de revisión financiera a la que Aurelio me llevó con la justificación de que yo podía explicar ciertos análisis mejor que él, porque los había construido directamente. El jefe era un hombre de unos 50 años, con una presencia física que no dependía del tamaño, sino de algo más difícil de definir, algo en la manera en que ocupaba el espacio y en que las personas a su alrededor ajustaban su comportamiento sin que él lo pidiera explícitamente. Me miró cuando Aurelio me presentó, con una evaluación breve, pero que se sentía completa. Luego escuchó mi presentación de los números, con una atención que me indicó que entendía exactamente lo que estaba viendo y que no necesitaba que se lo simplificara. Al terminar la reunión, me detuvo cuando los demás salían. Me preguntó de dónde era. Le dije Culiacán. Asintió como si eso confirmara algo que ya sabía. Me preguntó por mi familia. Di la versión construida. Me escuchó sin interrumpir y al final dijo, buen trabajo. 2 palabras. Pero en ese contexto, con ese peso específico, equivalían a una promoción. Después de esa reunión, mi posición dentro de la organización cambió de manera perceptible. No dramáticamente, no con un anuncio o un cambio formal de título, sino en la manera en que las personas me trataban, en el tipo de información a la que tenía acceso, en las reuniones a las que empezaron a incluirme. Era el tipo de ascenso que ocurre en todos los sistemas jerárquicos cuando alguien que está arriba te da una señal de reconocimiento. Los que están en los niveles intermedios ajustan su comportamiento en consecuencia, porque en sistemas de poder, la posición relativa de cada persona se define tanto por las señales de arriba como por cualquier designación formal. Ese acceso ampliado fue el mejor período de la operación desde el punto de vista de la CIA, y fue el período en que empecé a perder el control sobre algo que el entrenamiento me había dicho que era fundamental mantener: la distancia emocional. No de manera catastrófica, no de una vez, sino en el mismo proceso gradual con que el agua encuentra el camino a través de la piedra, despacio, de manera casi imperceptible, hasta que un día la roca tiene una grieta que no tenía antes y que no puedes explicar completamente porque no viste el momento exacto en que se formó. Lo que estaba sintiendo no era exactamente lo que la mayoría pensaría. No era que me hubiera enamorado de nadie. No todavía. Era algo anterior a eso y en cierta manera más peligroso. Era que había empezado a importarme lo que les pasaba a esas personas. No de manera que me impidiera hacer mi trabajo, sino de manera que hacerlo tenía un costo que se acumulaba en algún lugar de mí, que no tenía nombre en el vocabulario que la CIA me había dado. Y en ese punto de la operación, cuando la información que producía era más valiosa que nunca, y cuando el costo personal de producirla era más alto que nunca, ocurrió algo que ningún protocolo había previsto. Me enamoré, no de Aurelio, no del jefe. No, de alguien que no debería haber estado en ese mundo, y que sin embargo estaba en el centro de él por razones que entendí demasiado tarde para que entenderlas cambiara algo. Eso fue lo que rompió todo. Su nombre era Mateo, Mateo Fuentes, y no era narco en el sentido en que lo son los que nacen en el negocio o los que lo eligen con la claridad de quien sabe lo que está eligiendo. Era arquitecto. Un arquitecto real, con título, con proyectos legítimos, con una manera de hablar sobre espacios y estructuras que tenía una belleza técnica que yo no esperaba encontrar en ningún rincón de ese mundo. Lo habían contratado para diseñar y supervisar la construcción de varias propiedades que la organización necesitaba para sus operaciones, propiedades que tenían que parecer lo que no eran y que requerían a alguien que supiera construir apariencias sólidas. La ironía de que yo y él estuviéramos ahí por razones simétricamente opuestas, los dos construyendo apariencias,
los dos atrapados en un mundo que ninguno había elegido completamente. No la vi hasta mucho después. Lo conocí en una reunión sobre la construcción de una propiedad en las afueras de Culiacán, que la organización quería usar como punto de operaciones con fachada de rancho familiar. Yo estaba ahí para revisar los números del proyecto. Él estaba ahí para presentar los planos. Habló durante 20 minutos sobre especificaciones técnicas y yo no escuché casi ninguna porque estaba observando sus manos mientras explicaba. Manos que se movían con la precisión de alguien que piensa en 3 dimensiones y que está acostumbrado a que sus ideas tengan forma física en el mundo real. Cuando terminó y me miró para preguntar si los costos que había proyectado cuadraban con lo que yo tenía en los registros, tardé un segundo más de lo que debería antes de responder. Él lo notó. Yo noté que lo notó. Y eso fue todo. El inicio de algo que no debí permitir y que no pude evitar. Los siguientes meses los pasé manejando una contradicción que consumía energía de maneras que el trabajo de infiltración nunca había consumido. Por un lado, Mateo era una fuente de información potencialmente valiosa. Tenía acceso a los planes físicos de las propiedades de la organización. Sabía qué se construía dónde. Tenía visión sobre la infraestructura física del negocio que complementaba perfectamente la información financiera que yo ya producía. La CIA hubiera querido que lo cultivara específicamente como fuente. Por otro lado, cultivarlo como fuente significaba usarlo de la misma manera en que había estado usando a todos los demás. Y algo en mí se resistía a eso con una fuerza que no tenía precedente en los 2 años anteriores de operación. No se lo reporté a mi contacto de inmediato. Esperé 3 reuniones antes de mencionarlo, y cuando lo hice en términos operativos, describiendo su posición y su acceso sin mencionar nada de lo que sentía. Mi contacto respondió exactamente como esperaba, con interés inmediato, con preguntas específicas sobre su relación con el núcleo de la organización, con la instrucción de que profundizara el contacto y maximizara la información que podía obtener a través de él. Salí de esa reunión sintiendo algo que reconocí como asco, aunque no estaba completamente segura de si el asco era hacia la instrucción o hacia mí misma, por haber pensado que podría haber otra respuesta. Mateo y yo empezamos a vernos fuera del contexto de las reuniones de trabajo. No fue una decisión consciente con principio y fecha, sino el tipo de cosa que ocurre cuando dos personas en un ambiente de tensión constante encuentran en la presencia del otro algo que se parece al alivio. Hablábamos de arquitectura, de ciudades, de la manera en que los espacios físicos moldean el comportamiento de las personas que los habitan. Hablaba de proyectos que quería hacer algún día, edificios con funciones sociales reales, escuelas, hospitales, espacios públicos que devolvieran algo a las comunidades. Escucharlo hablar de eso en ese contexto, en el mundo donde los dos estábamos, tenía una cualidad casi surrealista. Como escuchar a alguien hablar de jardines en medio de una guerra. Me contó que había entrado a trabajar para la organización porque su estudio de arquitectura había estado en quiebra y porque alguien que conocía le había ofrecido contratos que pagaban 3 veces lo que pagaba cualquier cliente legítimo. Dijo que al principio se había dicho que sería temporal, que pagaría las deudas y volvería al trabajo normal. Esa historia la había escuchado antes, con diferentes detalles y diferentes personas. Era la historia de todos los que estaban en ese mundo sin haber nacido en él. La entrada gradual a través de la necesidad, la normalización progresiva, la puerta que se cerraba detrás sin que nadie la empujara explícitamente. Una noche me preguntó si yo también tenía una historia así, una historia de entrada gradual. Le dije que sí, con la versión construida. Me escuchó con atención, asintiendo en los momentos donde la historia lo pedía, y cuando terminé, me miró de una manera que me detuvo. No dijo que no me creía. No hizo ninguna pregunta que cuestionara lo que había dicho.
Solo me miró durante un momento largo y luego dijo: tienes una manera de contar tu historia que suena como alguien que la ha practicado mucho. No siguió de ahí. Cambió el tema con naturalidad. Pero esa observación se instaló en mí con la precisión de algo que toca exactamente donde duele. Durante ese periodo, las grabaciones que producía seguían siendo valiosas. Las reuniones a las que asistía incluían conversaciones sobre operaciones activas, sobre rutas, sobre los nombres de funcionarios en distintos niveles del gobierno que recibían pagos regulares. Mi contacto de la CIA estaba satisfecha con el flujo de información y no hacía preguntas sobre mi estado emocional que fueran más allá de los chequeos de protocolo estándar. Yo respondía a esos chequeos con los términos que sabía que esperaba escuchar: estable, cobertura sólida, sin señales de riesgo de exposición. Lo que no reportaba era lo que ocurría por dentro, la dificultad creciente de separar los roles, los momentos en reuniones de la organización donde escuchaba decisiones sobre personas y tenía que mantener la expresión neutral de quien procesa información laboral, mientras algo que era más que empatía profesional respondía a lo que escuchaba. Las noches donde repasaba las grabaciones del día en mi cabeza y me preguntaba qué pasaría con las personas cuyos nombres y conversaciones estaba entregando. Esas preguntas eran el tipo de preguntas que el entrenamiento me había enseñado a reconocer como señales de advertencia y a manejar con técnicas específicas de compartimentación psicológica. Las técnicas seguían funcionando, pero requerían cada vez más esfuerzo para producir el mismo resultado. La primera fiesta grande a la que me llevaron fue en una propiedad en la costa de Sinaloa, a 2 horas de Culiacán. Era el cumpleaños del jefe de plaza, un evento que reunía a personas de varios mundos en la misma noche, con la confianza de quien sabe que todos los presentes tienen razones para mantener discreción. Había políticos. No voy a dar nombres completos, pero había un hombre que 2 años después apareció en una lista de candidatos a una posición federal de relevancia y que esa noche bebía y reía con personas cuyas organizaciones ese cargo supuestamente debía combatir. Había empresarios con negocios en sectores que nadie asociaría con el narco. Había artistas, no los que hacen corridos ni los que la cultura popular asocia con ese ambiente, sino artistas de otro tipo, cantantes y actores cuya presencia en esa fiesta hubiera generado escándalo en cualquier publicación nacional. Yo llevaba 3 dispositivos esa noche: en el cinturón, en el forro de la bolsa, y uno nuevo que mi contacto había conseguido y que iba integrado en los aretes. La capacidad de captura era extraordinaria. Voces a distancias que un micrófono convencional no hubiera alcanzado, calidad suficiente para identificación de voz en el análisis posterior. Me moví por la fiesta con la naturalidad de quien pertenece a ese ambiente, porque a ese punto, después de 2 años, pertenecía a ese ambiente de una manera que no era completamente actuada. Conocía a las personas, conocía las dinámicas, sabía qué conversaciones podía acercarme a escuchar sin generar incomodidad y cuáles requerían distancia. Mateo estaba ahí. Lo vi desde el otro lado de la terraza. Estaba con un grupo de personas que no reconocí, bebiendo sin la comodidad de quien disfruta, sino con la rigidez de quien está en un lugar donde no quiere estar, pero donde tiene que estar. Cuando me vio algo en su expresión, cambió de manera breve. Crucé hacia donde estaba con la excusa de saludar a alguien en ese sector. Cuando quedamos momentáneamente fuera del rango de conversación cercana, me dijo en voz baja: cuídate esta noche. El ambiente está raro. No explicó qué quería decir. No tuvo tiempo. Alguien nos interrumpió con la naturalidad de quien no nota que interrumpe, pero que en ese ambiente siempre puede estar notando exactamente lo que hace. El ambiente raro que Mateo había notado se concretó 2 horas después. No en violencia directa,
no esa noche en la fiesta, sino en una conversación que capturé parcialmente porque estaba suficientemente cerca del grupo que la tenía, pero no lo suficiente para los detalles completos. Lo que capturé era suficiente para entender que había una sospecha activa sobre alguien dentro de la organización, no sobre mí, al menos no claramente. Pero la palabra que usaron fue filtración. Y cuando alguien en ese mundo usa esa palabra con ese tono, el radio de sospecha incluye a todos los que están suficientemente adentro para tener información que vale la pena filtrar. Salí de la fiesta antes de lo que hubiera sido normal. Esa noche no dormí. Repasé cada interacción de los últimos meses, buscando el momento donde algo podría haber fallado, donde alguna inconsistencia podría haber generado una duda en alguien que tuviera la posición de actuar sobre esa duda. No encontré nada concluyente, pero la ausencia de evidencia de un error no era lo mismo que la seguridad de que no hubiera uno. Y en ese mundo, la diferencia entre sospecha y certeza no siempre importa tanto como debería. En la siguiente reunión con mi contacto, reporté lo que había escuchado sobre la filtración. Su respuesta fue más calmada de lo que esperaba, lo cual en retrospectiva debía haber leído como señal de que sabía algo que yo no sabía. Me dijo que monitoreara el desarrollo, que no cambiara mi comportamiento de manera que pudiera interpretarse como reacción a algo, y que activara el protocolo de emergencia si percibía que la sospecha se dirigía directamente hacia mí. Protocolo de emergencia significaba una señal específica a través de un canal específico que activaría la extracción en un plazo de 48 horas. Salí de esa reunión con la sensación de que algo había cambiado en la dinámica entre mi contacto y yo. Algo sutil, que no podía articular con precisión, pero que se sentía como una distancia nueva, como si ella supiera que la operación estaba entrando en una fase que yo todavía no podía ver completamente. Tenía razón, pero lo que venía no era lo que yo imaginaba. Lo que venía era peor, porque involucraba a Mateo, y porque la decisión que me iban a pedir que tomara sobre él era la decisión que finalmente me rompió de una manera que ningún entrenamiento, ningún protocolo, ninguna técnica de compartimentación psicológica podía haber preparado. La instrucción llegó un martes, no en una reunión física, sino a través del canal de emergencia, lo cual ya era una señal de que algo había cambiado en el nivel de urgencia de la operación. El mensaje era corto y usaba el vocabulario técnico que habíamos establecido en el entrenamiento para situaciones que requerían acción sin deliberación prolongada. Traducido de ese vocabulario al lenguaje real, decía esto. Mateo Fuentes había sido identificado como contacto de un grupo rival que competía con la organización en una plaza específica del sur de Sinaloa, que esa identificación había llegado a oídos del jefe de plaza, que la organización estaba en proceso de verificar la información antes de actuar, y que yo tenía una ventana de tiempo limitada para obtener confirmación o negación de esa información directamente de Mateo, de manera que la CIA pudiera determinar si era un activo que valía proteger o una variable que debía dejarse resolver por su propio peso. Leí ese mensaje 4 veces. La frase que me detuvo fue la última, una variable que debía dejarse resolver por su propio peso. En el vocabulario de esa operación, esa frase significaba una sola cosa. Si Mateo era culpable de lo que se le imputaba, la CIA no activaría ningún protocolo de protección. Lo dejaría en manos de la organización. Y en manos de la organización significaba una bodega, cinta adhesiva, y un resultado que nadie documentaría oficialmente. Me quedé sentada con ese teléfono en la mano durante un tiempo que no pude medir. Pensé en los protocolos, pensé en la operación, pensé en los años de trabajo y en la información que todavía faltaba extraer y en todas las razones por las que lo que se me pedía era lógico desde la perspectiva de las personas que me lo pedían. Y luego dejé de pensar en todo eso y pensé en Mateo.
en sus manos, explicando planos, en su voz, hablando de proyectos que quería construir algún día, en la manera en que me había mirado esa noche en la fiesta y me había dicho que tuviera cuidado con una preocupación que no tenía nada de táctica. Me tomó 3 horas decidir lo que iba a hacer, no 3 horas de deliberación ordenada. 3 horas de caminar en círculos en un cuarto de hotel pagado con dinero de la CIA, mientras algo que había estado fracturándose durante meses finalmente se partía de manera irreversible. Lo busqué esa tarde. Lo encontré en una cafetería donde a veces nos veíamos. Pidió café sin azúcar, como siempre, y cuando se sentó frente a mí, lo miré con la misma atención con que él me había mirado meses antes, cuando dijo que mi historia sonaba practicada. Le dije que necesitaba hablarle de algo importante. Me miró, asintió, y antes de que yo dijera nada más, me dijo, ya sé que hay un problema. Llevan días siguiéndome. No estaba asustado de la manera en que esperaba. Estaba cansado. El tipo de cansancio que tiene la gente que ha estado cargando algo pesado durante demasiado tiempo y que en algún punto deja de fingir que no pesa. Le pregunté si era verdad lo que decían de él, si tenía contacto con el grupo rival. Tardó en responder. No porque estuviera construyendo una mentira, sino porque estaba decidiendo cuánta verdad decir. Finalmente me dijo que sí, que había tenido contacto, que ese contacto había sido la condición que el grupo rival le había puesto para no revelar cierta información comprometedora sobre proyectos que había construido para ellos antes de trabajar con la organización actual. No era traición activa, era extorsión pasiva. La diferencia jurídica era significativa. La diferencia práctica, en el mundo donde estábamos, era irrelevante. Le dije que tenía que irse, que esa misma noche, que no volviera a su departamento, que no buscara sus cosas, que tomara lo que tuviera encima y cruzara hacia donde pudiera cruzar. Me miró con una expresión que no sabía leer completamente. Me preguntó por qué me importaba. No le respondí esa pregunta. Le repetí que tenía que irse, que el tiempo que tenía era corto, que si en 12 horas seguía siendo localizable las consecuencias serían irreversibles. Me preguntó una última vez, ¿quién era yo realmente? No le respondí. Me levanté, pagué el café y salí sin mirarlo de nuevo porque sabía que si lo miraba no saldría. Esa noche envié el reporte a mi contacto. Dije que había hablado con Mateo, que la información sobre el contacto con el grupo rival era parcialmente correcta, pero que se trataba de extorsión, no de colaboración activa, y que el sujeto había sido advertido y había salido del área de riesgo inmediato. No mentí completamente. Solo omití el hecho de que yo había sido quien lo había advertido. Esa omisión era, en los términos de mi operación, una violación de protocolo suficientemente seria para invalidar mi posición. Lo sabía cuando la cometí. La respuesta de mi contacto llegó 6 horas después. Era más larga de lo habitual y usaba un tono que en toda la operación no había usado antes, directo, sin el recubrimiento de vocabulario técnico que normalmente mediaba las instrucciones difíciles. Me decía que el análisis de las grabaciones de los últimos 2 meses había identificado inconsistencias en mi comportamiento reportado versus el comportamiento observable, que había preguntas sobre mi objetividad en relación con ciertos actores dentro de la organización, que la operación entraba en una fase de evaluación que requería que yo me mantuviera completamente pasiva durante un periodo no determinado, sin tomar ninguna iniciativa de contacto ni con activos dentro de la organización ni con activos fuera de ella. Leí eso 2 veces. Luego entendí lo que significaba en términos concretos. Me estaban investigando a mí. La CIA me estaba investigando a mí. La organización que se suponía me respaldaba había abierto un proceso de evaluación sobre mi lealtad y mi utilidad. Estaba atrapada en el centro exacto de 2 sistemas que desconfiaban de mí simultáneamente.
la organización narco que empezaba a tener sospechas sobre una filtración, y la CIA que empezaba a tener sospechas sobre mi objetividad comprometida. En ninguno de los dos sistemas tenía aliados que pudieran respaldarme incondicionalmente. En ninguno de los dos sistemas había un protocolo diseñado para proteger a alguien en exactamente mi posición. Los días siguientes fueron los más peligrosos de toda la operación, más que cualquier momento de los 4 años anteriores, precisamente porque el peligro venía de todos los lados al mismo tiempo. Dentro de la organización, sentía el cambio de temperatura que precede a los levantones, conversaciones que se detenían cuando yo llegaba, miradas que duraban un segundo más de lo natural, la ausencia de Aurelio en situaciones donde normalmente hubiera estado presente. Esas señales eran el tipo que el entrenamiento me había enseñado a reconocer como indicadores de riesgo elevado. Las reconocía perfectamente, y al mismo tiempo no podía activar el protocolo de extracción porque mi contacto me había instruido a permanecer pasiva, lo cual en la práctica significaba que el canal de emergencia estaba funcionalmente bloqueado por la misma organización que supuestamente lo mantenía para protegerme. La paranoia de esos días tenía una textura diferente a cualquier miedo que hubiera sentido antes. No era el miedo a un peligro externo identificable, era el miedo de no saber exactamente de dónde vendría el golpe ni de qué lado, de no poder distinguir completamente entre lo que era riesgo real y lo que era mi propio estado psicológico proyectando amenazas. Dormía con ropa, con los zapatos al lado de la cama, con un teléfono alterno que no era ninguno de los canales de la operación y que tenía programado un número que podía llamar si todo lo demás fallaba. Un contacto que no era de la CIA ni de la organización. Una persona que era simplemente alguien que me conocía desde antes de todo esto y que no sabía nada de lo que yo era en ese momento, pero que recogería el teléfono si llamaba. Nunca usé ese número. No porque no llegara al punto de necesitarlo, sino porque cuando llegué a ese punto ya no tenía el teléfono. Me lo quitaron un jueves por la tarde. No fue un levantón. No fue violencia inmediata, ni encintado, ni bodega. Fue algo más controlado y más frío que eso. Dos hombres que conocía, que habían estado en reuniones conmigo docenas de veces, que me habían tratado con la cortesía funcional del ambiente profesional de la organización, llegaron a mi departamento y me pidieron que los acompañara. No dijeron a dónde, no dijeron por qué. No fue necesario. El tono y la manera lo decían todo. Me llevaron a una casa que no había visto antes. No era una bodega industrial ni una instalación de horror. Era una casa normal en una colonia normal, con muebles normales y una cocina que olía a café reciente. Esa normalidad era más aterradora que cualquier escenario explícito, porque significaba que lo que iba a ocurrir ahí estaba suficientemente calculado como para no requerir el tipo de ambiente que la brutalidad improvisada necesita. Me sentaron en una sala. Uno de los hombres me dijo que el jefe quería hablar conmigo, que esperara. Me dejaron sola, en ese cuarto, con el café oliéndose desde la cocina y el sonido de la colonia normal afuera. Entendí con una claridad total y absoluta que los 4 años de operación habían llegado a su punto final. No sabía todavía de qué forma. No sabía si la CIA llegaría antes de que la conversación con el jefe tomara un giro que no tuviera recuperación. No sabía si Mateo había logrado salir o si su paradero había sido rastreado de vuelta a nuestra conversación en la cafetería. No sabía si los protocolos de extracción seguían activos o si mi contacto había tomado la decisión de abandonar la operación y con ella a mí. Lo que sí sabía, con esa misma claridad total, era que las respuestas a todas esas preguntas llegarían en los próximos minutos y que no había nada más que pudiera hacer para influir en ninguna de ellas. Por primera vez en 4 años de control total sobre cada palabra y cada gesto y cada reacción, no tenía ningún control sobre lo que venía. Esa sensación
La pérdida completa del control después de 4 años de sostenerlo artificialmente era simultáneamente lo más aterrador y lo más extrañamente liberador que había sentido desde el principio de todo. El jefe entró a la sala solo, sin escolta, y se sentó frente a mí con la misma calma de siempre. Me miró durante un momento sin decir nada. Luego puso sobre la mesa entre nosotros un teléfono. No era ninguno de los míos. Era el teléfono alterno que pensaba que estaba escondido en un lugar donde nadie lo encontraría. Me lo había encontrado. Lo que eso significaba era que habían revisado el departamento con suficiente thoroughness como para encontrar cosas que yo había considerado suficientemente ocultas. Me preguntó a quién pertenecía ese número programado. Y en ese momento, con ese teléfono sobre esa mesa, en esa sala normal que olía a café, tomé la última decisión de esa operación. No la que la CIA me hubiera pedido que tomara, no la que los protocolos indicaban. La única que podía tomar siendo todavía, aunque apenas, la persona que había sido antes de que todo esto empezara. Le dije la verdad. No toda, no de manera inmediata ni ordenada, sino la verdad en el único sentido que importaba en ese momento. Le dije que el número era de alguien que no tenía nada que ver con nada, que era una persona de antes, de la vida anterior a todo esto, que no sabía nada y que no representaba ningún riesgo para nadie. Le dije eso mirándolo directamente, sin apartar los ojos, con la misma calma con que él me miraba a mí. No sé si me creyó completamente. Sé que no me mató esa noche, lo cual en ese contexto equivalía a una forma de credibilidad provisional. Lo que siguió fue una conversación que duró casi 2 horas y que fue la más extraña de toda mi vida. No fue un interrogatorio en el sentido clásico. No hubo amenazas explícitas ni violencia. Fue algo más parecido a una negociación entre dos personas que se reconocen mutuamente como inteligentes y que están evaluando en tiempo real cuánto sabe cada una y qué hace con lo que sabe. El jefe era extraordinariamente hábil para hacer preguntas que parecían abiertas, pero que estaban diseñadas para verificar respuestas anteriores. Yo respondía con la misma habilidad con que había respondido durante 4 años, pero con una diferencia fundamental. Ya no sabía completamente para quién estaba respondiendo, ni qué resultado quería producir. En algún punto de esa conversación, me preguntó directamente si trabajaba para alguien más. La pregunta llegó sin preámbulo, en el medio de un tema completamente diferente, con la técnica de quien sabe que la sorpresa produce respuestas más reveladoras que la preparación. Hubo un silencio de 2 o 3 segundos antes de que respondiera. Esos segundos fueron suficientes, no para confirmar nada verificable, pero suficientes para que ambos supiéramos que la pregunta había tocado algo real. No dije que sí, no dije que no. Dije que llevaba 4 años trabajando para esta organización y que mi historial hablaba por sí mismo. Era una respuesta que no respondía nada y que los dos sabíamos que no respondía nada. Él asintió levemente, como si esa no respuesta fuera exactamente la información que necesitaba. Luego se levantó. Me dijo que me quedara en esa casa esa noche, que habría alguien afuera si necesitaba algo, y se fue. Esa noche fue la más larga de los 4 años. No dormí. Me senté frente a una ventana que daba a un jardín pequeño y oscuro, y pensé en todo lo que había construido y destruido simultáneamente. Pensé en mi padre, el maestro que creía que la educación cambiaba el mundo. Pensé en mi madre cosiendo uniformes bajo una lámpara de 40 watts. Pensé en la mujer de 40 años con acento de frontera que me había ofrecido trabajo en una organización no gubernamental y en la cadena de decisiones que esa reunión había iniciado. Pensé en Mateo y en si había logrado salir y en si alguna vez sabría la respuesta a esa pregunta. Pensé en Aurelio, con sus anteojos de armazón delgada, explicando el lavado de dinero con la paciencia de un maestro. Pensé en todas las personas cuyos nombres había grabado y entregado
y cuyas vidas habían cambiado como consecuencia de esas grabaciones, sin que ninguna de ellas supiera que yo había sido el mecanismo de ese cambio. Al amanecer, llegaron dos hombres que no eran los mismos de la tarde anterior. Me dijeron que me llevaban a otro lugar. No dijeron cuál. En el trayecto, en el asiento trasero de una camioneta con vidrios polarizados, que podía ver hacia afuera, pero desde afuera no se veía hacia adentro, pensé que probablemente ese trayecto era el final, que habían tomado la decisión durante la noche y que lo que venía era el cierre de un problema que yo representaba. Recé, aunque no había rezado en años, y no estaba segura de que rezar tuviera sentido en esa situación. Pero el cuerpo hace cosas cuando el miedo es suficientemente absoluto que no tienen que tener sentido para ocurrir. El trayecto duró 40 minutos. Terminó en un aeropuerto. No el Aeropuerto Internacional de Culiacán. Un aeropuerto pequeño, de los que tienen una pista y un hangar y muy pocas preguntas sobre quién llega y quién sale y en qué. Me bajaron de la camioneta. Había un avión pequeño con los motores encendidos. Y había, parada junto a ese avión con la misma ropa discreta y el mismo pelo recogido de siempre, mi contacto de la CIA. No me abrazó. No había abrazo posible en ese contexto y entre esas dos personas en ese momento. Me miró, evaluó algo que no me dijo qué era y me dijo que subiera al avión. Subí. Despegamos. Nadie me explicó nada durante el vuelo que duró 2 horas y que terminó en una instalación en el norte de México, donde me esperaban personas con preguntas que duraron 3 días. Lo que ocurrió durante esos 3 días de interrogatorio lo resumo así. La CIA quería todo lo que yo sabía que no había reportado. Quería entender qué había ocurrido con Mateo y si yo lo había advertido. Quería evaluar hasta qué punto mi utilidad operativa había sido comprometida por lo que ellos llamaban involucramiento emocional con activos dentro de la organización, y quería determinar si lo que yo había hecho o no hecho en las últimas semanas constituía una violación de los términos de mi participación en la operación que tuviera consecuencias formales. Respondí todo con la misma precisión y la misma calma con que había respondido todo durante 4 años, excepto que esta vez las personas del otro lado de la mesa eran las que se suponía estaban de mi lado, y la sensación de estar siendo evaluada como amenaza potencial era idéntica a la que había tenido en la sala con el jefe la noche anterior. Sobre Mateo, dije que lo había advertido no como violación de protocolo, sino como decisión informada, basada en mi evaluación de que su eliminación no servía a los objetivos de la operación y que su desaparición sin resolución habría generado sospechas que comprometían mi cobertura. Era una justificación operativa razonable que también era, en parte, verdad. La otra parte, la parte que tenía que ver con lo que sentía, no la dije. No porque siguiera mintiendo por hábito, sino porque esa parte no le pertenecía a esa sala ni a esas personas. Me dijeron que la operación se cerraba formalmente, que el material recopilado durante 4 años era suficientemente valioso para justificar lo que había costado, incluidas las irregularidades del período final, que mi participación había sido, con las salvedades pertinentes, exitosa, que recibiría lo que me habían prometido al principio: una nueva identidad, reubicación, apoyo financiero durante un período de transición. 3 cosas prometidas, 2 cumplidas, dije al principio. La tercera era la protección real, continua, del tipo que significa que nadie de la organización llegaría a encontrarme algún día en alguna ciudad donde estuviera viviendo mi nueva vida. Esa protección la prometieron. Y durante los primeros años la tuve, o al menos tuve la sensación de tenerla, que probablemente no es lo mismo, pero que funciona de manera similar mientras dura. Duró 4 años, exactamente los mismos que había pasado adentro, como si el universo tuviera un sentido del equilibrio oscuramente simétrico. Al quinto año empecé a notar cosas.
contactos que mi nueva identidad no debería tener, que eran demasiado convenientes, personas que aparecían en mi entorno nuevo con conexiones que cuando las rastreaba llevaban a lugares que no debían existir en mi nueva vida. No era persecución activa de la organización, era algo más sutil y más perturbador. Era la CIA usando mi nueva identidad como plataforma para otra operación en la que yo no había sido consultada y para la que no había dado consentimiento. Cuando lo confronté con mi contacto, que para entonces era una persona diferente, porque la original había cambiado de asignación años antes, me lo confirmó sin disculpa. Dijeron que mi perfil, mi experiencia, mi capacidad probada de operar en ambientes de alto riesgo, hacía que mi nueva identidad fuera un activo que sería un desperdicio no aprovechar, que no se me pediría participación activa, que simplemente ciertas personas usarían mi dirección y mi entorno como fachada para contactos que necesitaban una base de operación creíble, que no correría riesgo real, que era lo mínimo que podía hacer dado lo que la operación había invertido en mí. Esa conversación fue la última que tuve con cualquier persona de esa organización. No volví a contestar sus llamadas, no volví a sus reuniones. Cambié de ciudad sin informarles, con mis propios recursos, usando métodos que había aprendido de ellos, pero que ahora usaba contra ellos. No sé si eso tiene consecuencias formales. Probablemente sí. No sé si esas consecuencias llegarán algún día. Probablemente también. Lo que sé es esto. Hay una diferencia entre trabajar para los buenos y trabajar para los que se llaman los buenos. Los narcos sabían que eran lo que eran y operaban con esa conciencia. La CIA opera con la convicción de que sus objetivos justifican sus métodos, y esa convicción produce una crueldad particular que es más difícil de nombrar que la crueldad del narco, porque viene envuelta en el lenguaje de la ley y la seguridad nacional y los valores democráticos. Los dos mundos usan a las personas como herramientas. Los dos mundos descartan las herramientas cuando dejan de ser útiles. Los dos mundos llaman traición a cualquier acto de un individuo que priorice su propia humanidad sobre los objetivos del sistema. La diferencia es que uno de esos mundos tiene el poder de definir qué es traición y qué es heroísmo. Y ese poder, el poder de la narrativa, es el poder más absoluto que existe. Mateo sobrevivió. Lo supe 2 años después por un canal que no voy a describir. Está vivo, en algún lugar que no es México, haciendo probablemente lo que quería hacer, construyendo algo con sus manos que dure más que él. Esa información me importó de una manera que no tiene nombre en el vocabulario de las operaciones encubiertas, pero que tiene nombre en el vocabulario de lo que queda cuando todo lo demás se ha ido. Se llama alivio. Se llama, aunque suene ridículo después de todo lo que he contado, algo parecido a la gracia. Vivo ahora con un nombre que no es ninguno de los que he tenido, en una ciudad que no tiene nada que ver con Culiacán, ni con ninguno de los lugares donde esta historia ocurrió. Trabajo en algo completamente ordinario que no voy a nombrar, porque lo ordinario es lo único que me queda, y quiero protegerlo. No tengo contacto con nadie de ninguno de los mundos en que viví, no porque no haya intentado mantener algo, sino porque las personas que conocí en esos mundos están o muertas o desaparecidas, o viviendo sus propias vidas bajo sus propias versiones de invisibilidad. A veces pienso en los 4 años adentro y en los 4 años después, y en la contabilidad real de lo que se ganó y lo que se perdió. La CIA consiguió material que les permitió armar casos contra personas que siguen en el negocio, porque los casos nunca llegaron completamente a juicio, o porque otros tomaron el lugar de los que cayeron. La organización siguió operando. El narco en Sinaloa siguió siendo lo que siempre fue. Un sistema que sobrevive a cualquier operativo porque sus raíces son más profundas que cualquier expediente. Y yo perdí 4 años de vida real, la capacidad de confiar en sistemas que se llaman legítimos,
y una versión de mí misma que existía antes de que aprendiera que la diferencia entre los buenos y los malos es principalmente una cuestión de relaciones públicas. Lo que gané es más difícil de articular. Gané una comprensión de los sistemas de poder que poca gente tiene acceso a ver desde adentro. Gané la certeza de que la única lealtad que no se puede comprar ni instrumentalizar es la que uno se tiene a sí mismo. Y gané, aunque llegó tarde y costó demasiado, la convicción de que hay momentos donde la única decisión correcta es la que te hace poder mirarte a ti misma y reconocerte, aunque esa decisión viole todos los protocolos de todos los sistemas a los que supuestamente perteneces. Esa convicción fue lo que me hizo advertir a Mateo, fue lo que me hizo dejar de contestar los teléfonos de la CIA, fue lo que me tiene aquí ahora, contando esto, sabiendo que contarlo tiene consecuencias que no puedo controlar completamente, pero que el silencio tiene consecuencias peores, porque el silencio es la herramienta favorita de todos los sistemas que necesitan que no sepas cómo funcionan realmente. Y yo ya le he dado suficiente a demasiados sistemas. Me llamo Camila Rivas. Viví 4 años dentro de un cártel grabando todo para la CIA. Y lo más peligroso que puedo hacer ahora, lo único que ninguno de los dos lados puede controlar completamente, es exactamente esto: hablar.